La verdad oculta. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy hablaremos sobre la entrevista de Ricard, un tema que sigue generando debate, dudas y reflexiones. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no te dejará indiferente. Hace más de 30 años, España quedó marcada por un crimen que cambió para siempre nuestra percepción del mal. El caso Alcácer. 3 adolescentes desaparecidas, un país entero pendiente de la prensa y un juicio que se convirtió en un espectáculo mediático. Hoy Miguel Ricard, único condenado del caso, ha concedido una entrevista que rompe décadas de silencio. Al analizarla, me sorprende la manera que en su voz refleja años de confinamiento y aislamiento. Sus palabras no buscan justificación, parecen más bien un intento de explicar y de dejar constancia. En este fragmento recreado de la entrevista se percibe el miedo que siempre lo acompañó. No había rabia, ni orgullo, ni desafío. Solo un hombre que reconoce sus actos y la sombra de otros implicados, en referencia a Antonio Anglés, que sigue prófugo. El relato de Ricard no es lineal, se mueve entre recuerdos vagos y detalles concretos, entre culpabilidad y resignación. Cuando habla de aquella noche, confiesa: las chicas no tenían que morir. Yo intenté parar aquello, pero no podía. No era yo el que mandaba. Cuando las vi, ya era tarde. Escuchar esto hoy genera una mezcla de emociones: rabia, incredulidad y un extraño abismo de compasión. Porque detrás de la condena y del monstruo que todos vimos en los medios, hay un ser humano enfrentándose a su historia. Lo que más impacta en la entrevista es la honestidad parcial de Ricard. No busca absolución, no intenta convencer al público, solo narra su versión, una que sabemos incompleta y que inevitablemente genera más preguntas que respuestas. Cada día pienso en ellas, aunque no lo creas, cada maldito día. Estas palabras revelan el peso constante de la culpa y del recuerdo, un recordatorio que, aunque la sociedad lo haya juzgado, el horror no se diluye con los años. Para comprender la magnitud del caso Alcácer, es importante recordar el contexto de España en los años 90. La democracia era joven, la prensa sensacionalista estaba en auge y el morbo se mezclaba con el miedo social. La desaparición de 3 adolescentes y su posterior asesinato ocupó titulares durante semanas. El país entero se convirtió en el espectador y juez, formando una narrativa colectiva que aún hoy nos afecta. Al analizar la entrevista, también veo la dimensión mediática del caso. Durante décadas, la historia de Alcácer fue contada a través de portadas sensacionalistas, programas de televisión y documentales que alimentaron teorías y miedo colectivo. Hoy en esta entrevista parece un intento de Ricard por insertar su propia narrativa en ese archivo tan mediático. No sabemos cuánto de verdad hay y cuánto de interpretación, pero escucharlo permite reflexionar sobre cómo construimos y consumimos la historia del crimen. Ricard habla de miedo. Miedo a Anglés, miedo a la gente, miedo al mundo. Una declaración que nos obliga a pensar: ¿cómo convivimos con el mal cuando se hace cotidiano? ¿Hasta qué punto somos juzgados por nuestras decisiones? ¿Y hasta qué punto por las circunstancias que nos rodean? Nada espero de esta entrevista, solo que quede constancia de que yo también tuve miedo. Esa frase breve y directa resume todo: un hombre enfrentando su pasado, sin alardes, sin justificaciones, solo una mirada al tiempo perdido, a la vida que le arrebató su condena.
y a las vidas que él contribuyó a destruir. Al escuchar la entrevista, me sorprende la calma con la que Ricard narra ciertos detalles. No hay dramatización, no hay intento de impactar. Hay un hombre acostumbrado al juicio social y a la exposición mediática, consciente de que su versión no cambiará la historia, pero que merece ser escuchada. Sus recuerdos de Antonio Anglés y del entorno en el que ocurrió los hechos reflejan un ambiente de miedo constante, un mundo en el que la obediencia y la violencia estaban entrelazadas. Y en medio de todo esto, Ricard se muestra consciente de sus propios límites y errores. Intenté detener lo que sucedía, pero no pude. Y eso me persigue cada día. Esa confesión aporta matices que antes no habíamos escuchado. Un hombre que reconoce su papel, pero que él del otro sin exculparse completamente. Analizando la entrevista, también es inevitable pensar en la familia de las víctimas y en la sociedad que sufrió el impacto de este crimen. Las palabras de Ricard nos recuerdan que el dolor no termina con la sentencia ni con la exposición mediática, permanece de formas invisibles en la memoria colectiva. Los años de prisión, la liberación de la vida posterior de Ricard reflejan otra realidad, la reintegración y la sombra de la condena. La sociedad juzga no solo los hechos, sino a quienes lo cometieron. Aún décadas después, la entrevista nos muestra esa tensión entre pasado y presente, entre justicia legal y juicio social. Cada día pienso en ella, nunca se me olvida. Las palabras se repiten, como un eco que atraviesa el tiempo. Nos recuerdan que aunque se cumpla la ley, la memoria y el dolor permanecen. La entrevista también plantea preguntas sobre la veracidad de la información y la interpretación de los hechos. Lo que Ricard cuenta es su versión parcial y subjetiva. Como narradores y oyentes debemos distinguir entre la historia que se presenta y la verdad absoluta, que probablemente nunca conoceremos por completo. La reflexión final es inevitable. Mientras la justicia se mide entre condenas y absoluciones, la memoria social se mide en relatos, entrevistas y silencios. El caso Alcácer sigue vivo, no solo por las víctimas, sino por cómo nos recordamos a nosotros mismos al narrarlo. Ricard habló, pero su voz, más que un cierre, es un recordatorio. Que la verdad completa rara vez se alcanza, que el tiempo no borra el peso del crimen y que nuestra comprensión del mal está inevitablemente medida por quienes nos cuentan la historia. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.